Y en este problema de ese pétalo de una rosa nos pedía que calculáramos el centro de masa, ¿sí? Acá algo que lo tengan ustedes también muy presente para el examen, muchachos, tendrá mayor valoración el planteamiento de las integrales. Tendrá mayor valoración el planteamiento de las integrales. De pronto algunas de las preguntas que, que se evalúen las respuestas, entonces una parte será la respuesta y otra parte como tal será el planteamiento de la integral. Entonces todo eso lo van a escribir igual que el parcial anterior, van a hacer eso en los soportes. Entonces hay algunas preguntas donde de pronto van a ser simplemente de esa manera. Se les plantea un problema y les pide, bueno, la integral que modela ese, o bueno, que resuelve este problema es, ¿sí? Y ahí habrán opciones de integrales. ¿Por qué es muy importante poder plantear bien las integrales? Básicamente porque si no podemos plantear bien estas integrales, ya lo que hagamos de ahí para abajo no tiene sentido, ¿sí? No tiene sentido. Entonces el planteamiento es muy importante. Acá, por lo tanto, es muy importante poder acotar muy bien las regiones, ver cómo son las regiones, dónde están acotadas las variables, etcétera. Bien, esa parte va a tener bastante valoración, va a tener bastante peso en el examen y bueno, ya se darán cuenta en el examen. Como ven, por ejemplo, acá el MX aquí directamente dice, bueno, así se plantea la integral y bueno, las cuentas dan esto, ¿no? Las cuentas dan eso. Ya los resultados son un poco de trabajo mecánico, pero bueno. Bueno, acá veíamos también cómo se hacía el cambio de coordenadas rectangulares a coordenadas polares, ¿cierto? Bueno, acá esto dependía, estos extremos dependía de qué, del tipo de región que fuese. Y básicamente acá lo que hacíamos era cambiar x por r coseno de teta, y por r seno de teta. Poníamos la r del cambio de coordenadas a coordenadas polares y bueno, un diferencial de área, ¿cierto? Así es, a modo de recorderis. Posteriormente lo que hicimos fue resolver este problema donde se hacía un cambio de coordenadas para esta integral, ¿cierto? Si nosotros tomamos esta integral como tal, así, esta integral como tal en coordenadas rectangulares, tendríamos que hacer una sustitución trigonométrica, ¿cierto? Tomando a 5 más x al cuadrado, lo podemos tomar como una constante, llamémosla c. Entonces todo esto que está ahí adentro queda como 1 sobre c más y cuadrado. Y acá tocaría hacer alguna manipulación adicional, sacar un factor común c, sacar un 1 sobre c y escribir esto de esta manera. De hecho, acá podríamos escribirlo como c cuadrado para hacer la siguiente cuenta. Podríamos escribir entonces esto como 1 sobre c cuadrado, sacando un factor común. Y aquí ¿cómo quedaría? Quedaría como 1 sobre 1 más y sobre c, todo al cuadrado. Y acá podemos hacer una sustitución simple y esto es una tangente inversa, ¿no? La integral de esto va a quedar esta primera integral como una tangente inversa, quedará como una tangente inversa de y sobre c, y pues ahí nos devolvemos en la sustitución, y sobre c va a ser la raíz cuadrada de esto, de 5 más x al cuadrado, así, ¿cierto? Acá la constante para todo esto es 1 sobre 5, esto separémoslo, más x al cuadrado, y bueno, todo esto evaluado entre x y 8, raíz de 8 menos x cuadrado, y bueno, luego la otra integral. Pero como se van a dar cuenta, esto puede ser que tome bastantes, se tengan que hacer bastantes cuentas, ¿no? Tengan que hacer bastantes cuentas allí. Y esa integral de manera trigonométrica no va a ser sencilla. Entonces, acá podemos ver el cambio de coordenadas a coordenadas polares. Y bueno, la integral la hicimos ayer, sale más o menos sencilla. Algo que pueden ustedes empezar a notar en estos ejercicios en los que se utilizan coordenadas polares son cuando yo puedo ver acá prácticamente la región que está acotada entre dos ángulos.
de una manera más o menos sencilla. Y también algo que nos puede ayudar a pensar en coordenadas polares es cuando tengamos este tipo de expresiones, cuando tengamos dentro de la integral o dentro de los límites un x cuadrado más y cuadrado, por ahí nos puede indicar que el uso de coordenadas polares nos puede ayudar a resolver esa integral. Entonces, para que vayan teniendo eso en cuenta. Miren, por ejemplo, acá este otro ejercicio. Hay que hallar el volumen de un sólido que está bajo el hemisferio. Este hemisferio tenemos acá media esfera, ¿cierto? La parte superior, y que está sobre la región acotada por esta circunferencia, una circunferencia que no está centrada en el origen, ¿sí? Pero si ustedes ven, bueno, el cálculo del volumen es básicamente la integral doble sobre la región, esa región de integración que es la circunferencia, y la altura está acotada por esto, ¿cierto? Por esta parte de la superficie. Entonces, algo que puede uno observar acá en esta parte, una vez que plantea esta integral, es que dentro de la raíz tengo 1 menos, y abro un paréntesis, x cuadrado más y cuadrado, ¿cierto? Esto lo escribo así. Y así podría ver que en la raíz pues tengo, si hago cambio a coordenadas polares, tengo un raíz de 1 menos r cuadrado. Y así se va a facilitar bastante las cuentas, porque de hecho en esa primera integral va a quedar raíz de 1 menos r cuadrado por el r, cuando hago el cambio a coordenadas polares, posiblemente de d de teta. Y acá puedo hacer una sustitución simple, ¿cierto? Puedo hacer un u igual a 1 menos r cuadrado, y el de u tiene que ver con esto, será menos 2 de r de r. Entonces por ahí ya se me va ocurriendo que coordenadas polares funcionan. Bueno, claro está que acá se ocurre todavía más porque está en la sección de coordenadas polares, ¿no? Pero piensen en el problema un poquito aislado. Entonces, para este problema va a resultar útil las coordenadas polares precisamente por lo que les comentaba. Observe, cuando nosotros hacemos una parametrización por coordenadas polares, algo que debemos parametrizar acá son dos cosas. Bueno, primero, acá dentro de la integral hago una sustitución, ¿cierto? Hago una sustitución por x y y, como x es r coseno de teta, y es r seno de teta, y x cuadrado más y cuadrado es r cuadrado, de donde va quedando esto. Tengo acá entonces el diferencial de área, lo voy a cambiar por un r de r de teta, pero vamos a ver ahora la otra parte que es cómo parametrizar a quién, cómo parametrizar una circunferencia que está de esta manera, ¿cierto? Esta circunferencia, como estamos viendo aquí, veamos acá, tenemos que completar acá un trinomio cuadrado perfecto. A ver, quiero ver cómo es la forma de esta circunferencia. Porque bueno, otra forma de hacerlo es simplemente reemplazar x y hacer las cuentas, ¿no? Podríamos hacer eso y hacer las cuentas. Pero si puedo hacer un trinomio cuadrado perfecto acá, podría ser mejor. Porque acá tengo x cuadrado más, acá tendríamos y menos quién. Nos quedaría y menos un medio al cuadrado, igual a qué. Bueno, acá tendríamos que poner, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? ¿Recuerdan cómo completar un trinomio o no? ¿Recuerdan cómo completar un trinomio? Acá tengo este coeficiente de acá, ¿cierto? Lo voy a dividir en 2, me queda menos un medio. Si lo elevo al cuadrado, entonces acá tengo que sumar más un cuarto, resto menos un cuarto, e igual a 0, ¿no? Entonces todo esto, y cuadrado menos y más un cuarto, lo agrupo como y menos un medio al cuadrado, y este menos un cuarto lo paso acá al otro lado. ¿Sí? Profe, ¿esa es la misma fórmula que es a sobre b elevado al cuadrado? ¿O, o A b sobre sobre 2 b. elevado al cuadrado? Sí, eso es para completar el Aunque b trinomio. Así, medios elevado al así, cuadrado. eso, encuentro estos elementos, ¿no? Sí, Eso. listo. Entonces, ahí está.
Completo el trinomio y una vez completado el trinomio puedo hacer la sustitución y, bueno, podría empezar a trabajar con lo que es esto de acá, con lo que es esto de aquí. A ver, vamos a ir aquí, bueno, vamos haciendo unas cuentas más acá, mientras tanto se va viendo acá el whiteboard. Entonces, por ejemplo, ¿cómo llego yo? Acá es donde empieza a tener importancia poder reconocer, estas circunferencias en coordenadas polares, ¿sí? Miren la forma que finalmente va a tener la circunferencia. A ver, dice el hemisferio y la circunferencia se vuelven respectivamente esto y esto, ¿sí? Veamos que esto va a lo largo de Y, ¿no? Va a lo largo de Y, está centrada en Y. Claro, si ustedes ven, esta circunferencia tiene centro en dónde? El centro es 0,1 medio, ¿sí? Ese es el centro de la circunferencia y el radio es un medio. El radio es un medio, lo podemos extraer a partir de acá. Y realmente la circunferencia es de centro la esfera es de centro en el origen y radio 1. Entonces, esa circunferencia está pasando por acá y por el otro lado está pasando aquí por el extremo de la circunferencia de la esfera, ¿no? Es decir, está haciendo algo de este estilo. Pero bueno, ¿cómo es la ecuación? ¿Cómo tengo la ecuación de esta circunferencia? Bueno, vamos a ir aquí al whiteboard y hacemos las cuentas. Bueno, voy a borrar esto. Bueno, tal vez voy a utilizar esto. De momento tenemos que la ecuación de nuestra circunferencia es x cuadrado más y menos un medio al cuadrado igual a un medio. ¿De acuerdo? Vamos a usar esta y les voy a mostrar qué pasa si usamos esta otra. Puede ser que la segunda incluso salga mejor. Acá tenemos, si no estoy mal, teníamos así, ¿cierto? Miremos. Tenemos x cuadrado más y cuadrado menos y igual a 0. Listo. Entonces, si nosotros empezamos a trabajar con la primera forma, realmente lo que necesitamos es despejar r. Entonces de acá vamos a tener r cuadrado coseno cuadrado de teta, ¿cierto? Y de acá vamos a tener r seno de teta menos un medio al cuadrado igual a un medio. Acá, por lo pronto no me va a permitir hacer muchas cuentas porque igual, bueno, igual tengo que resolver el cuadrado. Para saber qué tipo de circunferencia es y qué centro tiene, esta cuenta me servía bastante. Para cambiarla a coordenadas polares me sirve más esta otra cuenta. Y de hecho acá vamos a tener r cuadrado coseno cuadrado de teta más r cuadrado seno cuadrado de teta menos r seno de teta igual a 0. Podemos hacer un factor común acá, r cuadrado, ¿cierto? De esto. Y queda r cuadrado factor de quién? De coseno cuadrado más seno cuadrado, lo cual es 1. Es decir, queda simplemente así. Queda menos r seno de teta. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y ahora aquí puedo hacer lo siguiente. Puedo pasar el r cuadrado, perdón, el r seno de teta al otro lado a sumar. Y me queda r cuadrado igual a r seno de teta y finalmente divido todo en r. De manera que me queda r igual a seno de teta. Bien, esa será esa circunferencia. Hay que tener cuidado cuando tenemos este tipo de circunferencias, porque de hecho cuando nosotros tenemos circunferencias de esta manera, acá debemos ver de qué ángulo a qué ángulo se genera la circunferencia. Es decir, si teta vale 0, ¿cuánto es seno de 0? R vale 0, ¿cierto? Seno de 0 es 0. Si teta vale pi medios, si teta vale pi medios, ¿cuánto vale seno de pi medios? Seno de pi medios es 1,
¿Estamos de acuerdo? Entonces, R es igual a 1. Y si teta vale pi, ¿cuánto es seno de pi? Seno de pi nuevamente es 0. Es decir, que esta circunferencia se genera no de 0 a 2pi. No se genera de 0 a 2pi, se genera de 0 a pi. De hecho, cuando nosotros estamos en el ángulo 0, estamos aquí en este punto. Cuando teta vale pi medios, estamos acá en este punto. Y cuando teta vale pi, volvemos al 0. Es decir, yo estoy haciendo esto de 0 a pi medios. Y de pi medios a pi estoy haciendo esta otra parte de la circunferencia. Si yo esta, aunque vea que es una circunferencia, no se está generando de 0 a 2pi. Ojo. Es decir, que si yo considero que teta varía entre 0 y 2pi, ahí vamos a tener muchos problemas. Porque de hecho cuando yo continúo esto que se genera, por ejemplo, cuando vale 3pi medios, ¿cuánto es seno de 3pi medios? Seno de 3pi medios vale -1, va a estar por acá, ¿sí? Va a ser -1, va a estar como por ahí. Es decir, que eso va a generar otra circunferencia acá en la parte de abajo. Por eso no puedo considerarlo, porque no es la región que tengo, ¿no? O sea, si yo necesitara por aquí esta parte de abajo, también, que queda como un 8, básicamente esto es como una lemniscata, entonces tendría que considerar las dos partes, ¿no? Si me interesara la parte de abajo, pero no es el caso. Entonces, cuando ustedes hagan el cambio a coordenadas polares para ver la región que se está generando, les aconsejo que miren con esta parte de los ángulos para ver de dónde a dónde se está generando la figura que tenemos ahí dibujada. De esta manera, entonces la región de integración que viene siendo esta, la podemos acotar como, la podemos acotar de 0 a pi, de 0 a pi, y r, ¿de dónde a dónde? R va a ir de 0 al seno de teta. ¿Cierto? R, la distancia. Recuerda que estoy parametrizando cualquier punto. ¿Cuál es la distancia de cualquier punto dentro de la región? Va a ir desde 0 y máximo va a ir acotada por esta curva, ¿cierto? Es decir, si usted toma radios aquí, toma algunos rayos aquí, entonces ve que todo el tiempo va a estar acotada por esta curva, ¿sí? Todo el tiempo está acotada aquí por esta curva. Entonces, así puedo acotar esto. Una vez acotado esto así, ¿cómo queda nuestra integral? Ese volumen nos va a quedar como la integral de 0 a pi, la integral de 0 a seno de teta. Tenga en cuenta que debo hacer primero la integral con respecto a r y va a depender de teta. Es decir, yo estas dos integrales no las puedo cambiar de orden. El volumen que teníamos allá, bueno, estaba acotado por un hemisferio, es decir, esto era 1 sobre 1 menos r cuadrado en raíz. Y acá el r del cambio a coordenadas polares, ¿cierto? Por dr de teta. Estas dos no las puedo cambiar yo, muchachos, no las puedo cambiar. Estas dos integrales no se pueden cambiar de orden. ¿Y por qué no se pueden cambiar de orden? Básicamente por cómo están los límites. ¿Sí? Si yo los cambiara de orden, entonces la primera integral me daría un número, pero la segunda integral al final dependería de teta. Es decir, al final no me daría un valor numérico, sino me daría una función que depende de teta. Y eso no es lo que estoy buscando. Bueno, así se plantea la integral. No sé si hay alguna pregunta sobre eso. Vamos a mirar aquí cómo queda en el PDF. Bueno, ahí tenemos la integral. Eh, por ejemplo, observen una cosa aquí, muchachos. Observen una cosa acá, y es que acá va de 0 a ¿dónde? A pi medios. Va de 0 a pi medios, ¿sí? Y entonces usa dos veces. Claro, y acá puedo usar simetría, ¿por qué? Porque el volumen acotado, acá entre 0 y pi medios, ¿cierto? Que es esto que estoy señalando en rojo, va a ser el mismo volumen sobre la región entre pi medios y pi, porque básicamente
este hemisferio es simétrico sobre esa, sobre esa región, ¿no? Entonces puedo usar simetría. Acá se está usando simetría, dos veces eso. Dice, ahí dice, ahora usando simetría tenemos que, y bueno, se obtiene el resultado. Se obtiene este resultado. Bueno, por acá dice, bueno, como algo que ya habíamos visto, ¿no? Si nosotros queremos hallar el área de una región, ¿cómo se halla el área de una región? Es la integral doble de uno por el diferencial de área, ¿no? Acá nuevamente hacen el mismo comentario, solamente que ahora lo cambian a coordenadas polares y entonces acá el diferencial de área simplemente lo cambian por r de teta o r de teta de r dependiendo de la región. Bueno, a ver. Vamos a dar una bonificación para este examen. La primera persona que explique correctamente qué es lo que pasa aquí. Si ustedes vieron, esta fue la integral que nosotros planteamos allá en el whiteboard, ¿cierto? Esta fue la integral que planteamos nosotros allá. La integral que plantearon acá usaron simetría. Pusieron acá de 0 a pi medios, ¿cierto? Y acá dos veces. Usaron simetría y usando simetría obtuvieron el resultado, si no estoy mal, era como pi tercios menos 4 novenos, algo así. Como pi tercios menos 4 novenos. Ahorita revisamos. Pero si nosotros lo hacemos sin usar simetría, obtenemos simplemente pi tercios. Entonces los dos resultados se están dando diferente. Y la pregunta aquí es, ¿dónde está el error? ¿Vale? Entonces la primera persona que puede escribirme ahí por el interno de WhatsApp o enviarlo al correo, como quieran, donde se explica este ejercicio, este ejemplo. Este ejemplo, el ejemplo 3. Observa, el resultado acá es pi tercios menos 4 novenos. Y acá, por otro lado, el resultado simplemente es pi tercios. Entonces, en este caso, ¿dónde está el error? ¿Hay que usar simetría? ¿No hay que usar simetría? ¿O por qué da esto? ¿Por qué en el otro lado da lo otro? Bien, fíjense que estamos hallando igual este volumen. Entonces, bueno, revisan eso. La primera persona que lo envíe tiene una bonificación, 2 décimas para el examen. ¿Listo? Bueno, acá tenemos algunos ejercicios. Por ejemplo, acá este ejercicio. Miren la forma de la región. Si nosotros quisiéramos acotar esto de manera rectangular, saldría una cosa bastante complicada de trabajar, pero acotada en coordenadas polares, de hecho, de hecho se deja trabajar bien sencillo. Por ejemplo, bueno, vamos a mirar este ejercicio. Y el ejercicio dice lo siguiente. Vamos a evaluar esta integral doble sobre esta región. A evaluar esa integral doble sobre esa región. Vamos a ver. Entonces, si nosotros vemos la región, tenemos acá una circunferencia, ¿cierto? Eh, esta circunferencia es una circunferencia radio 2, la circunferencia externa, y la circunferencia interna es una circunferencia que no está centrada en el origen, ¿no? Recuerde que las circunferencias de la forma r igual a A son circunferencias centradas en el polo y de radio A. Pero acá, esta circunferencia, la otra no está centrada en el origen, es más como la que trabajamos hace un momento, ¿cierto? La otra circunferencia, bueno, tenemos
básicamente la circunferencia r igual a 2 y la circunferencia r igual a 2 seno de teta. Y entonces vamos a hacer la cuenta que nos pide. Calcule la integral doble sobre la región R de x más y por el diferencial de A. Entonces, vamos a mirar esta región. Si ustedes miran la región, ¿cómo puedo acotar la región? La región R, puedo ver que teta está variando entre dos valores, ¿cierto? Que son constantes. Observe, teta está variando entre 0 y teta va a estar variando entre pi medios. Tal vez uno acá pareciera que termina un poco antes, pero de hecho no es así. Piense que las dos circunferencias tienen a este mismo punto, al punto sobre el eje Y en la parte superior, tienen a ese punto en común, entonces ahí es donde van a terminar de acotarse la región y empiezan 0. Entonces, uno puede ver que teta, para esta región, teta está variando entre 0 y pi medios, ¿cierto? Y podemos verificar aquí en la ecuación de la circunferencia si teta vale 0. Si teta vale 0, seno vale 0, entonces r vale 0. Y si teta vale pi medios, seno vale 1, entonces r valdría 2, que sería ese punto que está allá, ¿vale? Y ahora, r entre quién y quién va. Bueno, acá es más o menos sencillo, dado cómo está esto. La parte, observen, la parte más cercana al polo está limitada por qué curva. Está limitada por esta curva, ¿cierto? Y la parte más lejana al polo está acotada por esta otra curva. Es decir, que R va a estar acotado inferiormente por 2 seno de teta y superiormente va a estar acotada por 2. Entonces simplemente planteamos la integral. Nos queda la integral de 0 a pi medios, ¿de quién? De 2 seno de teta hasta 2 de, bueno, x más y. X más y será quién? R coseno de teta más R seno de teta. Voy a hacer un factor común R y voy a escribir aquí coseno de teta más seno de teta por el R de hacer uso de coordenadas polares y acá entonces por dr de teta. ¿Bien? Por dr de teta. Y bueno, ahora la idea es plantear esta integral. Primero vamos a integrar con respecto a r. Acá tenemos entonces de 0 a pi medios. La integral con respecto a r, que es, acá tenemos r cuadrado, ¿cierto? Será r al cubo. Bueno, voy a escribir esto de esta manera mejor. El coseno, el coseno de teta más el seno de teta es constante para esta integral. Es constante para esta integral. Entonces acá vamos a tener r al cubo tercios y el que voy a evaluar es r al cubo tercios. Entre 2 seno de teta y 2 por d teta. Entonces, bueno, evaluando esto en 2 queda 8 tercios. Tengo aquí entonces coseno de teta más seno de teta, factor de 8 tercios, esto evaluado en 2, menos esto evaluado en 2, seno de teta. Nos queda entonces menos 8 tercios seno al cubo de teta, ¿cierto? Por d teta. Bueno, acá puedo sacar un factor seno al cubo y sacarlo de toda la integral. Perdón, un factor 8 tercios. Y ahora hago la distributiva. Puedo hacer aquí la distributiva. Acá va a quedar un 1 y acá va a quedar menos seno al cubo. Y hago la distributiva de todo esto. Queda coseno por 1. Va a quedar coseno de teta. Seno por 1 queda seno de teta. Ahora multiplicado por menos seno al cubo, queda menos coseno de teta por el seno al cubo de teta. Esta se hace con una sustitución simple. Y acá entonces va a quedar menos seno a la 4 de teta. Todo por d teta. ¿Sí?
Hay algunas de estas integrales que salen sencillas, ¿cierto? La integral de coseno, ¿quién es? Es seno, la de seno es menos coseno. Para esta otra, para esta de acá se hace una sustitución simple, se hace u igual a seno de teta, y entonces el diferencial es el coseno, ¿cierto? Queda entonces la integral de u al cubo, no hay problema, pero bueno, quiero retomar esta. ¿Cómo se hace la integral de seno a la 4? Hagamos esa integral así aparte de esa integral indefinida. Integral del seno a la 4 de teta. ¿Recuerdan cómo hacer esa integral? Profe, podríamos dividir o sea, seno cuadrado por seno cuadrado y uno de esos senos se podría abrir como ángulo doble, un medio de 1 menos coseno de 2 teta y el otro se podría aplicar la identidad trigonométrica. Pero, bueno, igual si se aplica la identidad, me imagino la pitagórica, dices, para el segundo seno cuadrado va a quedar 1 menos coseno cuadrado, pero cuando yo haga esas cuentas, igual no lo voy a poder integrar en ese paso, porque uno va a quedar con coseno de 2 teta y el otro va a quedar con coseno cuadrado de teta. Entonces no puedo hacer ni sustituciones ni nada. Pero tienes ahí una buena idea, y es que cuando tenemos potencias de este estilo, lo que hay que hacer es usar, separar en potencias pares, porque el problema es que aquí no está apareciendo ningún seno ni ningún coseno solito para poder hacer una sustitución simple y obtener un diferencial. Entonces, lo que hay que hacer es usar ángulos medios. Es decir, aquí va a quedar básicamente, bueno, podría haberlo escrito así o podría haber escrito seno cuadrado todo al cuadrado, porque básicamente esto es 1 menos coseno de 2 teta sobre 2 al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Esto es el seno a la 4, que dado que el seno al cuadrado es 1 menos coseno de 2 teta sobre 2 al cuadrado, queda seno a la 4. Y esto, pues lo resolvemos. Bueno, voy a sacar este cuadro, va a salir como un cuarto, y resuelvo el cuadrado del numerador, ¿cierto? Queda 1 menos el doble producto, queda 2 veces coseno de 2 teta. Este ya lo podemos integrar y queda más el coseno al cuadrado de 2 teta, que este todavía no lo podemos integrar. Entonces para este se vuelve y se vuelve a utilizar ángulo medio. Acá entonces esto va a quedar como un cuarto de la integral de 1 menos 2 coseno de 2 teta. Y acá se usa el ángulo medio, será entonces más un medio más un medio del coseno del ángulo doble de esto, ¿cierto? De 4 teta, todo por d teta. Y ahora sí ya puedo integrar todo, ¿cierto? Acá la integral, ¿esto qué será? La integral de 1, tengo entonces un cuarto por teta. La integral de menos 2 coseno de 2 teta. ¿Quién es? ¿Quién es la integral de esto? Acá vamos a tener, ¿a quién? Vamos a tener a seno de 2 teta. Pero si usted deriva seno de 2 teta, acá sale un 2, es decir, sale de una vez este 2, queda entonces acá solamente con el menos un cuarto, este un cuarto, ¿sí? ¿Estamos bien ahí? Acá tengo, bueno, acá podríamos haber sumado antes estas dos constantes, ¿no? Que tengo un medio más 1, que son 3 medios, entonces queda 3 medios por un cuarto, queda 3 octavos de teta. Y finalmente, entonces vamos a integrar el coseno de 4 teta. Esa integral, ¿quién es? Esa integral es el seno de 4 teta, pero cuando usted deriva seno de 4 teta sale un 4, es decir, acá debería ir un octavo, y un octavo por un cuarto queda más un 32, ¿cierto? Derívelo y verá, bueno, más una constante. Si usted deriva esto, ¿qué le queda? Bueno, le va a quedar entonces coseno de 4 teta, y sale a
la interna, ¿no? La derivada de la interna sale un 4. Entonces, sale 4 por un 32avo queda un octavo. Y acá está el 1 octavo. Está este un cuarto, por este un medio, un octavo. Entonces, esta es toda esa integral. Acá está toda esa integral. Entonces, bueno, este ejercicio acá permite recordar, entre otras cosas, esas integrales de potencias trigonométricas. Entonces, bueno, ustedes terminan el ejercicio. Ya lo que faltaba era incorporar esto, ¿cierto? Las otras integrales no son nada difíciles. Acá hacer el cambio de variable y ya está, pueden separarlo en integrales y luego finalmente lo evalúan. Bien, finalmente lo evalúan. No sé si hay alguna pregunta acá. Si van teniendo preguntas, muchachos, vayan haciendo las preguntas. Bueno, entonces vamos a continuar. Por acá hay algunos ejercicios más. Hay más ejercicios. A ver, por ejemplo, hay algunos que de manera rectangular definitivamente no se pueden resolver. Por ejemplo, el 28 de manera rectangular no se puede resolver. Bueno, y hagan este ejercicio. Quiero que lo dejemos solamente plantear las integrales en polares y ver cómo queda. Bueno, acá voy a reescribirla porque no sé si ustedes lo alcanzan a ver bien. Esto va a ir de menos raíz de pi hasta la raíz de pi. Acá va de 0 a la raíz de pi menos x cuadrado. Pi menos x cuadrado. Acá tenemos seno de x al cuadrado más y al cuadrado. De y de x. Vamos a hacer dos cosas en este punto. Primero, dibujar la región de integración. Dibujar la región de integración. Y lo segundo que vamos a hacer es plantear la integral en coordenadas polares. A ver, unos minutos para que hagan eso. Va a pasar aquí el video. Bueno, acá está. Mirando cómo están acotadas las variables, uno puede ahora mirar que y es igual a raíz de pi menos x cuadrado, eleva al cuadrado, y obtiene la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a pi. Es decir, tengo acá una semicircunferencia de radio pi, y va a ser una cosa así, ¿no? Una cosa así. Esta es nuestra región de integración. A partir de la región de integración también se puede ver que es bastante cómodo el uso de coordenadas polares. Ahora sí, cambiamos esto a coordenadas polares, ¿cómo queda? ¿Cómo queda en coordenadas polares? Entonces acá hay una cuestión, muchachos. A veces, cuando ustedes piensan que cambiar esta integral a coordenadas polares es simplemente, por ejemplo, aquí cambiar esto por r cuadrado coseno de teta, ¿sí? Coseno de teta. Bueno, sí, coseno cuadrado de teta. Y por ejemplo, esto lo dejan de menos pi a pi, y de hecho no es simplemente hacer eso, ¿no? La región es importante porque ahora la región la voy a parametrizar en polares. Si ustedes miran la región parametrizada en polares, ¿cómo es esa región parametrizada en polares? Teta va a variar entre quién y quién. Teta varía entre 0 y pi, ¿cierto? Ahí tenemos la región entre 0 y pi. Y r entre quién y quién varía. R acotado inferiormente por 0 y superiormente por quién. Por la ecuación de esta circunferencia, ¿cierto? La ecuación de la circunferencia, que es x cuadrado más y cuadrado igual a pi, es decir, que r cuadrado es igual a pi y por lo tanto r es igual a raíz de pi.
Es decir, esto va a ir de 0 a raíz de pi. Y así ya queda entonces los límites de mi integral en coordenadas polares. Ahora sí planteemos la integral. Esta integral que está allá arriba va a ser igual a la integral de 0 a pi, integral de 0 a raíz de pi, ¿de quién? Entonces observemos la integral. Acá si hacemos el cambio, esto es seno, x cuadrado más y cuadrado es igual a ¿qué? A r cuadrado. Y acá tenemos entonces el r, lo voy a seguir poniendo en rojo para que lo distingamos. Y acá, bueno, por dr de teta. Y así sería la integral. ¿Sí? Bueno, dice, bueno, dice, sí es media circunferencia. Vale. Así sería la integral. ¿Bien? Pero observe que para poder yo plantear la integral, muchachos, necesito la región de integración. Porque no es simplemente acá en la integral hacer cambio en coordenadas polares, donde esté x lo cambio por r coseno de teta, donde esté y lo cambio por r seno de teta y ya está. No, porque mire que los límites cambian. Los límites cambian aquí. Ya no va de menos raíz de pi a raíz de pi. Ahora el ángulo, ¿cierto? El ángulo va de 0 a pi y el radio, el r, la distancia va de 0 a raíz de pi. Entonces tener eso presente cuando estoy haciendo un cambio de coordenadas rectangulares a coordenadas polares no es simplemente coger y hacer ahí algunos cambios, hay que hacer el cambio desde la región de integración. Bien. Bueno, vamos a continuar entonces. Profe, una pregunta. Sí, señor. Luego, ¿por qué el radio es pi y no raíz de pi? ¿En dónde? O sea, el Ah, radio es no, la perdón, circunferencia. el radio sí tiene razón. El radio es raíz de pi. Acá es, en la figura. Entonces, a ver, esto, bueno, esto es raíz de pi, ¿no? Hasta menos raíz de pi. Igual acá en la parametrización por polares sí quedó r es raíz de pi. Sí tienes razón, esto es raíz de pi. Eso es. Bueno, vamos a continuar entonces, si no hay más preguntas. Acá en estos ejercicios ustedes pueden mirar que muchos de estos problemas pide, bueno, en estos del 25 al 32, pide cambiar la integral en coordenadas rectangulares a coordenadas polares. Entonces, hagan un repaso con estas integrales y como ya vimos, lo primero que hay que hacer es poder identificar la región de integración. ¿Sí? Poder identificar la región de integración. Luego, sí, sí se hacen las cuentas, ¿no? Bueno. Vamos a hablar de área de superficie. Hablando de área de superficie, vamos a recordar de pronto algunas cosas. Cuando nosotros por allá en aplicaciones de las integrales, no recuerdo, tal vez la sección 6.5, no estoy seguro, vimos algo de longitud de arco, ¿cierto? Y básicamente esta parte de longitud de arco resolvía el siguiente problema. Tengo yo una función continua en un intervalo cerrado, diferenciable en el abierto, y tengo la función de esta forma. Y yo quiero saber cuánto mide la longitud de esta curva. Es decir, es como tomar esta curva como si fuera un hilo y estirarlo de manera que quede recto y luego medirlo, ¿no? Es medir la longitud de esta curva. Para medir la longitud de esta curva, entonces se utilizaba esto, ¿cierto? Integral desde a hasta b de la raíz cuadrada de 1 más la derivada, bueno, de y de x al cuadrado con respecto a x. Pero algo que podíamos observar allá cuando se estudiaba longitud de arco es que esas funciones a las cuales se les podía calcular la longitud de arco de manera analítica, de manera algebraica, eran un conjunto de funciones bastante sencillos en cierta medida, ¿no? Es decir, no era algo así como que tomáramos cualquier función y lo pusiéramos allí porque de hecho, acá esta integral podría salir bien complicada dependiendo de lo que quedara dentro de la raíz finalmente. Entonces, con eso habían limitantes.
Eh, ya sobre la práctica, pues muchos de estos problemas se plantean y se resuelven de manera aproximada con herramientas computacionales. Es realmente lo que se hace en la práctica cuando se quiere calcular una longitud de arco digamos, en la industria. Se utilizan herramientas computacionales, se utilizan integrales aproximadas. De hecho, en estos cursos poco se ven estas integrales con método de Simpson, trapecio, punto medio. Es solamente un tema y, por ejemplo, en los exámenes normalmente no aparece, ¿no? Pero cuando están en el curso de métodos numéricos, ven estos métodos nuevamente, ven otros métodos. Supongo yo que eso pueden verlo en métodos numéricos. Y esto realmente se utiliza bastante. Se utiliza bastante en la práctica. Bueno, vamos a ver por acá cómo calcular entonces esta longitud de arco. Bueno, perdón, esta área de superficie. La idea ahora es la siguiente. Yo tengo una superficie, tengo acá una superficie, z igual a f de xy, y tengo una región acá. Necesito algunas condiciones de la superficie sobre esa región, cosas de continuidad, de derivadas parciales, pero una vez tengo esas condiciones, entonces puedo calcular o puedo hablar del área de la superficie que está sobre esa región L. ¿Bien? Que está sobre esa región L. Y bueno, acá más o menos muestra cómo se construye la integral. Se muestra cómo se construye la integral de esa área de superficie y se llega a esta definición. Cuando estemos más adelante en integral de línea, vamos a ver de hecho en teorema de Stokes, cuando estemos en teorema de Stokes, vamos a ver por esos lados cómo calcular el área de superficie, ahora de otro tipo, bueno, incluso puede ser este mismo tipo de superficies y pueden ser herramientas un poco más sofisticadas, pero con cuentas más sencillas. Bueno, tenemos una función para la cual las derivadas parciales son continuas sobre una región cerrada R. Esas son las condiciones, las derivadas parciales deben ser continuas, entonces el área de la superficie sobre R va a estar dado por lo siguiente. Integral doble de esto que está acá. Si ustedes ven, se parece muchísimo a lo que pasaba en la longitud de arco, en cálculo 2, ¿cierto? Solo que acá vamos a tener la raíz cuadrada de ¿quién? De 1 más la derivada parcial con respecto de x al cuadrado más la derivada parcial con respecto de y al cuadrado, todo esto por un diferencial de área. Simplemente así. Esa es el área de superficie. Vamos a ver entonces algunos ejemplos. Eh, bueno, acá tenemos, vamos a ver algún ejemplo numérico. Ahorita podemos retomar eso. Dice, encuentre el área de la superficie de las porciones de esfera. Acá tenemos la esfera x cuadrado más y cuadrado igual a z, más z cuadrado igual a 4, que están dentro del cilindro y bueno, acá nos dan las coordenadas del cilindro, ¿no? Bueno, acá tenemos básicamente esto. Si ustedes ven, tenemos dos porciones de esfera y de esas dos porciones de esfera van a tener la misma cantidad de área. Entonces acá se va a utilizar simetría para esto. De hecho, acá lo dice, debe decirlo. El área de la superficie en cuestión consiste en dos regiones sombreadas, que son las que están ahí, una arriba, otra abajo del plano XY. Entonces, bueno, estas dos cantidades de área son la misma, ¿no? Son la misma cantidad de área. Entonces uno calcula una de esas cantidades de área y ya está. Entonces observe, ¿cómo planteamos nosotros la integral de área de superficie? Porque esto también, nuevamente, se convierte en algo importante. Si podemos plantear bien nuestra integral de superficie, entonces también será mucho más fácil que nosotros podamos hacer las cuentas, ¿no? Algo importante, muchachos, que quiero que recalquemos acá, es que esto que está aquí por dentro, esto que está acá por dentro, esta f, esto de acá, depende de quién. Depende de la función que delimita la superficie. No depende para nada de la región. ¿Bien? No depende para nada de la región. Entonces veamos.
Bueno, haciendo acá esta cuenta, vamos a mirar estas cuentas. Si nosotros consideramos la superficie, ¿esta superficie quién será? ¿Quién será esta superficie? Vamos a usar la simetría y de hecho vamos a considerar la superficie esta como la siguiente. La vamos a considerar z igual a 4 menos x al cuadrado menos y al cuadrado, todo en raíz cuadrada. ¿Cierto? Esto es lo que está delimitando la altura, lo que está delimitando la superficie. Va a ser el casco de arriba, la semiesfera de arriba. Y eso es lo que vamos a utilizar nosotros. Por eso vamos a usar también la simetría. Tenemos eso hacia la parte de arriba. Entonces, ¿cómo queda esa cuenta? Vamos a mirar aquí entonces en la pizarra. ¿Cómo va a quedar esta cuenta? Entonces estamos considerando z como 4 a raíz de 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. ¿Sí? Básicamente que está sobre qué región. Ya vamos a anotar entonces la región. La región que estamos teniendo en cuenta acá es este cilindro. Eso va a ser una circunferencia en el plano XY. X menos 1 cuadrado más y cuadrado igual a 1. Entonces la región R está delimitada por x menos 1 al cuadrado más y cuadrado igual a 1. Es una circunferencia que no está centrada en el origen y que tiene radio 1. Tiene radio 1. Vamos a ver cómo planteamos entonces esa integral y bueno, tendríamos que llegar a la de allá, ¿no? Recordemos que al estar utilizando este z para la superficie, ya estamos considerando la simetría en el problema, ¿no? Es decir, que esta área de superficie será 2 veces la integral doble sobre esta región. Por ahora lo voy a poner así, integral doble sobre la región de quién. Entonces, acá en esta parte de adentro, ¿quién va a ir? Vamos a tener que calcular acá derivada parcial con respecto a x. ¿Quién es la derivada parcial con respecto a x? Bueno, esto va a ser menos 2x sobre lo de la raíz, ¿cierto? 4 menos x al cuadrado menos y cuadrado. Derivada parcial con respecto a y, ¿quién es? Esto va a ser menos 2y sobre la raíz. 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. Así. Ahora vamos a poner todo esto acá en la fórmula de área de superficie, que es ¿quién? Será 1 más esta derivada parcial al cuadrado. Esta derivada parcial al cuadrado, ¿cuánto da? Da 4x, ¿cierto? Sobre 4 menos x al cuadrado menos y al cuadrado más 4y sobre 4 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Todo esto así, y bueno, esto por un diferencial de área. Ahorita vamos a preocuparnos por esto. Por ahora estoy haciendo esta cuenta interna. Tengo entonces 2 veces la integral doble sobre la región. Y bueno, acá ¿cuánto da toda esta cuenta? Vamos a hacer una sola fracción. Entonces aquí nos queda 4 menos x cuadrado menos y cuadrado, ¿cierto? Que es multiplicando este denominador por el 1, más 4x más, bueno, acá esta es una al cuadrado, más 4 x cuadrado más 4 y cuadrado, y todo esto sobre ¿quién? Todo esto sobre 4 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. ¿Hasta ahí vamos bien? A ver, revisen a ver. A ver si hasta ahí vamos bien. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer entonces acá algunas cuentas. Esto será igual a ¿quién? A 2. Puedo separar esto en dos raíces, ¿cierto?
me va a quedar la raíz del denominador, que es raíz de 4 menos x al cuadrado menos y cuadrado. Así. Y en la raíz del denominador, del numerador, ¿qué quedará? Bueno, acá tenemos 4. Acá tenemos menos x al cuadrado, ¿cierto? Menos x al cuadrado más 4x al cuadrado. Esto queda 3x al cuadrado más 3x al cuadrado. Y acá queda más 3y cuadrado. ¿Sí? Más 3y cuadrado. Bien. Eso quedaría por ahora. Ahora, ¿cómo planteamos esto como una integral que podamos resolver? Porque bueno, acá podríamos ver cómo acotar entonces nuestra región de integración, que es una circunferencia que no está centrada en el origen, pero lo mejor sería que nosotros pudiéramos hacer esto con coordenadas polares. ¿Sí? Que pudiéramos hacer esto con coordenadas polares. ¿Cómo quedaría entonces eso? ¿Cómo se haría? ¿Cómo se trabaja con la región ahí? Tengan en cuenta que más o menos, a ver, dada la forma dada la forma que tiene esto, que tiene este cilindro, esta circunferencia, el centro es 1,0, ¿no? El centro es en 1,0, es decir, el centro va a estar por acá, y el radio es 1, es decir, vamos a tener por acá una circunferencia. Vamos a tener por acá una circunferencia de centro en el punto 1,0 y de radio 1, ¿no? Y de radio 1. Bueno, por acá tenemos entonces esa circunferencia. Centro en el punto 1,0. Entonces podemos tomar la ecuación de la circunferencia, que es x menos 1 al cuadrado más y cuadrado igual a 1, y hacemos algo que ya hicimos en esta clase. Bueno, vamos a resolver este cuadrado de hecho y trabajar mejor con esto, que a x cuadrado menos 2x. Acá entonces tenemos más 1 más y cuadrado igual a 1, restamos 1 en ambos lados de la igualdad y vamos a sustituir x cuadrado, bueno, x por r coseno de teta y y por r seno de teta, de modo que queda r coseno cuadrado de teta más, bueno, lo quiero organizar, pero mejor escribámoslo así, 2r coseno de teta, ahora sí más r cuadrado seno cuadrado de teta igual a 0, ¿cierto? Si nosotros hacemos un factor común r cuadrado, nos queda r cuadrado factor de coseno cuadrado más seno cuadrado, lo cual es 1. Y esto queda, paso del 2 r coseno de teta al otro lado, finalmente divido en r. ¿Y qué queda? Nos queda r igual a 2 coseno de teta. Esta será entonces la ecuación en coordenadas polares de esa circunferencia. Bien, ¿qué hacemos entonces? Vamos a plantear esta integral. Vamos a plantear esta integral ahora en coordenadas polares. Planteándola en coordenadas polares, hay algunas cosas que bueno, acá se pueden facilitar. Será lo siguiente. Bueno, primero, ¿cómo se genera esta circunferencia? ¿De dónde a dónde? ¿Qué ángulos? Teta varía entre quién y quién. Tengan en cuenta que si teta, a ver, si teta vale 0, ¿cuánto es coseno de 0? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es coseno de 0? 1. 1. Es decir, que el punto inicial, si yo, por ejemplo, pongo teta desde 0, empezaría en este punto, ¿vale? Si teta vale pi medios, ¿cuánto es coseno de pi medios? 0. Es decir, que entre 0 y pi medios se pinta esta primera parte de la circunferencia, esta parte que está acá.
Ahora, entre pi medios y pi, ¿cuánto es coseno de pi? ¿Cuánto es coseno de pi? -1. Menos 1. Muy bien. Es decir, que esto se iría por allá así, ¿cierto? Haría algo de este estilo. Y esto no me interesa. Entonces, acá estamos viendo que de 0 a pi medios hace esto. Pero de hecho, uno puede observar que esto se genera de menos pi medios a pi medios. Porque coseno de menos pi medios es 0, ¿cierto? Y el coseno entre menos pi medios y pi medios es positivo, es decir, acá la distancia va a ser positiva. Entonces puede ver que de hecho arranca acá en este punto, en el origen, en menos pi medios, hace esta curva de abajo de menos pi medios a 0 y luego de 0 a pi medios hace la curva de arriba. Bien. Entonces, bueno, acá podríamos incluso usar simetría solamente para esa parte, pero no, vamos a plantearlo sin esa simetría y tenemos entonces 2 veces la integral de menos pi medios a pi medios. Integral de 0 a 2 coseno de teta. Acá dentro de la integral, ¿qué va a quedar? Mucha atención que queda dentro de la integral. Acá, esta raíz que está quedando arriba, básicamente es como escribir 4 más 3r cuadrado, ¿sí? Porque puedo hacer un factor común 3 y queda x cuadrado más y cuadrado. Esto va a quedar en la parte de arriba. Y en la parte de abajo tenemos 4 menos r cuadrado, ¿cierto? Hago factor común menos 1 y queda menos x cuadrado más y cuadrado. Queda algo de este estilo. Podríamos hacer eso así. Ahorita vemos. Tenemos entonces esto de esta manera. Tenemos aquí entonces 4 más 3r cuadrado. Y acá tenemos 4 menos r cuadrado. 4 menos r cuadrado. Hacemos entonces el cambio a coordenadas polares, ¿cierto? Entonces aparece un dr y bueno, aquí por dr de teta. Bueno, si las cuentas hasta el momento van bien, así quedaría la integral por ahora. Entonces, esta integral, ¿cómo la podemos resolver? ¿Cómo la podríamos resolver? ¿Cómo se podría resolver? Sustitución. Bueno, ¿qué sustituiríamos? Ahí se puede sustituir algo. Y bueno, algo que yo, por ejemplo, para este caso, tal vez recomendaría sería hacer la sustitución del denominador. ¿Bien? Es decir, no todo el denominador, sino lo de la raíz. Es decir, 4 menos r cuadrado. Y así el de u sería ¿quién? Menos 2r de r. Es decir, el r de r sería menos de u medios. Y acá entonces tenemos r de r. Ahora, si u es esto, si u es esto, entonces, ¿qué será? ¿Qué será 4 más 3r cuadrado? Bueno, entonces pasamos el r cuadrado al otro lado y el u al otro lado, es decir, queda básicamente r cuadrado igual a ¿qué? R cuadrado igual a 4 menos u, ¿cierto? Es decir, paso este r cuadrado para allá y el u para este lado. Y ahora multiplico todo por 3. Tengo 3 veces, esto será 3 veces así. Y ahora le sumo 4 a todo eso. Es decir, que 4, o bueno, podrías incluso solamente, si quieren, despejar el r cuadrado y reemplazarlo acá, cuando haga la sustitución. Es decir, en esa sustitución tendría 2 veces la integral de menos pi medios a pi medios. Acá tenemos, voy a quitarle los límites. En la parte del numerador me va a quedar la raíz de ¿quién? De 4 más 3r cuadrado es 4 menos u
así, ¿sobre quién? Y bueno, esto va a quedar sobre la raíz de u. Acá tal vez vamos a poder agrupar esto en una sola fracción y bueno, no sé. Y acá el r de r, bueno, es un menos de u medios. Entonces por acá un menos un medio por du de teta. Y bueno, ahí continuamos. A ver, continúen ahí con esta integral. A ver qué les da. Esperen, a ver. Eso. Bueno, vamos ahí. Bueno, esperen, antes de continuar, creo que acabo de ver acá algo que nos quedó mal. Y es en esto, las derivadas parciales acá. En esta derivada parcial faltó acá un medio, ¿no? Faltó un medio, es decir, realmente acá esto no queda con 4. Así. A ver, hagamos la corrección de esto. Vale. Es decir, que esto quedaría, de hecho, en la parte del numerador, que quedaría? Quedaría mucho más sencillo, porque bueno, acá ya no iría un 4, ¿cierto? Iría un más x cuadrado, un más y cuadrado, es decir, cuando reunimos en una sola fracción, acá solamente quedaría raíz de 4, lo cual es 2. Lo cual es 2 y bueno, de hecho esto va a quedar mucho más sencillo para esta parte. Sí se me hacía raro que estaba quedando ahí. Acá queda solamente un 2. Bueno, en esto no cambia nada, no afecta nada. Acá simplemente entonces va a cambiar el método que vamos a utilizar. Bueno, de hecho la sustitución simple me sigue sirviendo. La misma sustitución simple. Solamente que ya no necesitamos esta parte, ¿no? Ya no necesitamos esta parte. Acá entonces vamos a tener simplemente un 2, ¿no? Y bueno, entonces a ver, ¿cómo queda esto? Vamos a eliminar esto así. Queda. Haciendo esa sustitución simple, simplemente nos queda, incluso acá tenemos el 2dr, ¿no? Nos queda el 2dr, es decir, nos va a quedar menos 1 sobre la raíz de u, ¿cierto? Tengan en cuenta, u es 4 menos r cuadrado, el de u es 2r de r, acá tenemos el 2r de r, sale simplemente el menos, acá no necesitamos dividir esto en 2. Y entonces, teniendo esto así, simplemente nos queda así, du de teta. Ahora sí se ve un poco mejor, tiene más sentido. Cuando ustedes estén viendo que alguna de estas cuentas se empieza a complicar, puede ser que haya cometido error en alguna partecita, ¿no? Y bueno, ¿cuánto da esta integral? Bueno, vamos a sacar el menos, o bueno, dejemos el menos por ahora acá. La integral de u a la menos un medio. ¿Eso es igual a qué? Eso será igual a u a la 1 medio, ¿cierto? Por 2.
Y bueno, esto ahorita nos devolvemos en el cambio de variable. Acá vamos a tener que evaluar en algo. Entonces, ¿cómo queda esto? Bueno, voy a sacar el menos 2. Queda entonces esto como menos 4. Y acá tenemos integral de menos pi medios a pi medios. Cambiemos entonces, nos devolvemos en la sustitución. ¿U quién era? U es 4 menos r cuadrado. Tenemos entonces aquí la raíz de 4 menos r cuadrado. ¿Y esto entre quién y quién va? Esto va entre 0 y 2 coseno de teta. Esto va entre 0 y 2 coseno de teta. Así varía r por d teta. Entonces esto es, bueno, menos 4 integral de menos pi medios a pi medios. Y bueno, evaluando esto en coseno cuadrado, nos va a quedar la raíz de 4 menos 4 coseno al cuadrado de teta. Esto va a ser como 2 seno de teta, ya vamos a ver. Y evaluando en cero nos queda raíz de 4 que es 2. Todo esto por de teta. Esto que está aquí lo puedo escribir, puedo hacer un factor común 4 y me queda 1 menos coseno cuadrado de teta. 1 menos coseno cuadrado de teta es seno cuadrado de teta, es decir, puedo escribirlo de dentro de la raíz como 4 seno cuadrado de teta, y al sacar la raíz, entonces me queda la integral de esta forma. Menos 4 integral de menos pi medios a pi medios, de menos pi medios a pi medios de quién? De 2 seno de teta menos 2 por de teta. Bueno, y ahora hacemos esta integral. Tenemos por acá el menos 4, factor de quién. Esta integral. ¿Cuál es la integral de 2 de menos 2 de 2 seno de teta? Bueno, esto va a ser menos 2 coseno de teta, ¿cierto? Y esta integral de menos 2, bueno, va a ser menos 2 teta. Esto evaluado entre menos pi medios y pi medios. Si lo evaluamos en pi medios todo, bueno, tengo acá 4 factor de quién. Voy a abrir acá entonces este corchete, este paréntesis, para evaluar en pi medios. Coseno de pi medios, ¿cuánto es? Coseno de pi medios, esto es 0. Y bueno, menos 2 por pi medios, entonces queda menos pi. Ahora, menos, evaluado en menos pi medios. Coseno de menos pi medios es 0 también, ¿no? Y acá entonces queda menos esto evaluado en menos pi medios. Queda entonces acá menos, con este menos queda más pi. ¿De acuerdo? Así. Entonces acá adentro va a quedar un menos 2pi. Por este menos 4 va a quedar todo menos 8pi. Menos 8, bueno, perdón, 8pi con este menos, con este otro menos, queda 8pi. Y bueno, acá unidades cuadradas, no sabemos en qué unidades se estará dando todo esto, pero son unidades de área, ¿no? A ver, si hay alguna pregunta, vamos haciendo las preguntas que tengan.
¿Listo, muchachos? Bueno, vamos a mirar entonces acá el resultado en el PDF. Bueno, acá en el PDF, bueno, tenemos esto así. Acá nos están utilizando esto. A ver, dice, vamos a esta parte. Dice, donde eres la región acotada por esta gráfica, tal. Bien. El factor adicional 2 en la integral surge del uso de la simetría. Este factor que sale acá, del uso de la simetría. En caso de coordenadas polares, la frontera de R es simplemente R igual a 2 coseno de teta. Eso fue lo que obtuvimos nosotros también, ¿cierto? ¿Quién fue? ¿Cómo acotamos nosotros R? Vamos a devolvernos acá un poco. R lo acotamos con entre 0 y 2 coseno de teta. 2 coseno de teta. Y bueno, vamos a mirar acá entonces. 2 coseno de teta. Bueno, acá sacan este 2, ¿no? Sacan este 2. Estamos viéndolo aquí. A ver. Sacan este 2. Por eso queda acá un 4. No es que utilice más simetrías. Pero de hecho, a ver, acá está dando el resultado diferente. Y si nosotros observamos, esto está entre 0. Bueno, si nosotros vemos, de hecho acá está mal, ¿no? En el texto está mal. En el texto está mal. Va de 0 a pi. ¿Por qué está mal? Miren la curva. Si nosotros vemos la curva, cuando teta vale 0, R ¿cuánto vale? Cuando teta vale 0. Coseno de 0 es 1. Es decir, R vale aquí 2. Ahí está. Cuando teta vale pi medios, coseno de pi medios, ¿cuánto es? Es 0. Es decir, va llegando a este punto, bueno, y por acá ir haciendo algo de este estilo. Pero cuando vale pi, coseno de pi es menos 1. Coseno de pi es menos 1 por 2, entonces hace así, hace esta parte, ¿sí? Hace esta parte. O sea, de 0 a pi está generando esto. Está generando esto que está acá. Y esta no es la región, ¿cierto? Porque la región, mírenlo acá, es una circunferencia. De hecho, acá en el texto está mal. Esto no puede ir de 0 a pi. Tiene que ir de menos pi medios a pi medios para que genere la circunferencia. Para que se genere esa circunferencia. Bueno. ¿Sí se convencen o no se convencen? Lo importante acá es que ustedes se convenzan de las cosas, muchachos. Y no por adoctrinamiento. Que tengan un criterio para decidir cómo son las cosas. Como podemos ver aquí, el libro puede estar mal. Puede ser que en algún ejercicio yo esté haciendo alguna cosa mal. Pero ustedes deben tener el criterio de decidir qué está bien y qué está mal. Para eso es que aprendemos. No para que repliquen lo que hace el libro, porque nosotros no estamos estudiando para resolver ejercicios simplemente del libro. Realmente esto tiene bastante aplicación en la industria, dependiendo de lo que usted quiera estudiar. Estas partes tienen bastante aplicación si usted quiere en algún momento de su carrera hacer un diseño de algo, ¿cierto? De algún material, ya sea de, no sé, así sea de un juguete. Así sea un juguete. Usted quiere diseñar un juguete con cierta forma. La primera pregunta es, bueno, ¿cuánto material se va a gastar en ese juguete? ¿Cierto? ¿Cuánto material se irá a gastar dependiendo de las dimensiones y de todo eso? Esta área de superficie, con centros de masa, todo esto. Ahora, posteriormente vamos a hablar de volúmenes, vamos a hablar de masas, masas de sólidos, es decir, si ya tenemos ahora un sólido, ya no simplemente una placa delgada, sino un sólido que tenga volumen.
vamos a poder también calcular esos centros de masa, esos momentos de inercia, pero no serán en integrales triples. Todo esto tiene aplicaciones en la industria. Y cuando estemos allá, cuando estén ustedes trabajando, pues no habrá un libro que les diga si ese ejercicio está bien o está mal, nada de eso. ¿Sí se convencen que lo que está escrito en el texto está mal o no? O lo que hicimos nosotros está mal. ¿Cuál está mal? O los dos están bien. ¿Qué dicen? Con seguridad alguno de los dos está mal, ¿no? Algo que les aconsejo siempre que ustedes establezcan acá estas funciones es que miren cómo varían los ángulos, ¿sí? Cuando yo pongo a variar los ángulos, dependiendo de esa variación de los ángulos, miro de dónde a dónde se está generando esa región, ¿no? De dónde a dónde se está generando esa región. Acá, bueno, algo que podemos ver nosotros en integrales, perdón, en coordenadas polares, eh, lo que pasa es que para coordenadas polares, como nos está dando negativo, de hecho, si ustedes recuerdan algo que decía ya, es que si por ejemplo acá daba -1 la distancia, eso se reflejaba con respecto al origen, es decir, iba a quedar esto así. A ver, iba a quedar esto así. Es decir, que para lo que es la parametrización en coordenadas polares, se está generando esto mismo. Eso era lo que quería que me dijeran. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué acá el resultado está dando distinto? ¿Por qué el resultado está dando distinto? ¿Por qué el ejemplo que les pedí analizar también da distinto si uso simetría, si no la uso? Porque acá da distinto si el ángulo ya no lo acoto, porque acá el ángulo lo estoy acotando entre 0 y pi, ¿cierto? El teta lo estoy acotando entre 0 y pi, pero ¿por qué da distinto si yo acoto el ángulo entre menos pi medios y pi medios? O sea, si es la misma región en teoría. Ahí hay un problema, y les anticipo, hay un problema, y el problema es en el cómo se hace la transformación. Y acá realmente yo utilizaría esta forma. Yo no utilizaría de 0 a pi, precisamente porque cuando uno mira de 0 a pi, sí, en el plano polar se está generando esta circunferencia, esto, entre 0 y pi. Pero si uno mira por componentes, ¿cierto? Si uno mira por componentes, entonces pasan cosas como esta. Es decir, cuando yo me voy a mirar punto a punto lo que está generando, es decir, haciendo la transformación de XY, hago la transformación de XY a R teta y viceversa, entonces tal vez no se está generando como tal esta circunferencia. Tal vez se está perdiendo esto de esta manera. Si recuerdan esa parte cuando teníamos en el polo, que por ejemplo acá teníamos un punto, eso lo vimos ayer, teníamos un punto acá con coordenadas r teta. ¿Quién era el punto con coordenadas menos r teta? El punto con coordenadas menos r teta era la reflexión, ¿cierto? Menos r teta. Ese mismo punto. Entonces, por ejemplo, acá me está dando el punto con coordenadas -1 pi. -1 pi. Pero acá entonces hay un problema, porque uno dice, bueno, -1 pi es este punto, pero como es -1, entonces simplemente lo reflejo. Pero si cae en este punto, ahí es donde hay un problema, y es donde hay un problema en esta transformación. ¿Por qué? Porque el punto -1 pi es el mismo punto, ¿qué punto? ¿Qué punto? El punto 1, 0, ¿cierto? Acá en coordenadas polares. Eso genera un problema. Y ese problema que se genera básicamente no permite que tenga una unicidad en la representación. Cuando veamos el teorema de cambio de variables, vamos a entender un poco mejor esto. Vamos a entender un poco mejor esto. Y precisamente eso que vamos a entender es por qué no puedo considerar acá, yo no consideraría 0 a pi, no consideraría 0 a pi,
porque de 0 a pi básicamente voy a tener problemas en la transformación, ¿sí? ¿Y cuál es ese problema de la transformación? Que tengo dos puntos acá en coordenadas r teta que son el mismo. Es decir, cuando yo vaya de un punto, mi punto acá en coordenadas x, y es el punto 1, 0. Yo tengo el punto 1, 0. Lo voy a enviar pero bueno, ¿acá qué pasó? ¿A dónde lo envío? ¿Lo envío a este o lo envío a este? Visto como una función, sería que este punto tiene dos imágenes y esto está terriblemente mal para lo que es una transformación. Que un punto tenga dos imágenes, eso es malísimo. Pero si yo ahora voy de menos pi medios a pi medios, bueno, y de hecho puedo poner abierto en alguno de estos. Puedo poner abierto en alguno de estos. Voy de menos pi medios, por ejemplo, abierto a pi medios cerrado, ya no tendría ese problema. No tendría ese problema que en la misma región tenga un punto con doble representación. ¿Bien? Bueno, de momento, ahí, y bueno, por ese mismo lado va la explicación del ejemplo anterior. Entonces, acá cuando uno usa coordenadas polares hay que tener cuidado de dónde toma los ángulos, de dónde toma los ángulos. Y algo que yo les aconsejaría es que no tuviéramos ese problema que tuvimos acá, que tenemos que hacer reflexiones en polares, ¿no? Tenemos que hacer acá algunas reflexiones en polares. Entonces, por ahí va un poco el camino de esto que estamos analizando, ¿vale? Va un poco eso. Entonces, acá de momento hay algunos resultados que no entendemos todavía muy bien cuál sería correcto, porque en el otro lado nos dio a nosotros 8pi, acá nos está dando 8pi menos 16 básicamente, y entonces acá cuál es correcto, ¿sí? ¿Cuál es correcto? Porque de hecho acá ni siquiera el problema no es por usar simetría, sino el problema es cómo estoy tomando el ángulo. En el ejemplo 3 de la sección anterior, el problema es por usar simetría. Si uso simetría me da un resultado, si no la uso me da otro resultado. Y de hecho esos resultados cambian es en una constante. Ustedes pueden ver que cambia en una constante. Acá uno está dando 8pi, el otro está dando 8pi menos 16. En el ejemplo 3 de la sección anterior, un resultado, si no estoy mal, daba pi tercios, ¿cierto? Un resultado daba pi tercios y el otro resultado daba pi tercios menos 4 novenos. Si ustedes ven, difiere ¿en quién? En una constante. Y realmente esto es un tema un poco delicado, es un tema un poco delicado y bueno, la pregunta que se puede, bueno, digamos, tal vez usted tendrá una pregunta, bueno, pero en el examen, ¿qué escribo? ¿Escribo esto o escribo esto? Acá lo cierto es que solamente le pueden dar dos posibles resultados, ¿sí? Le pueden dar dos posibles resultados. De momento, muchachos, de momento, a menos de que el ejercicio sea muy, muy evidente que se puede usar una o no se puede usar la otra, en algunos ejercicios podemos valer los dos resultados. No quiere decir que los dos estén correctos, no estoy diciendo eso. Pero solamente todavía no tenemos esa explicación concreta de cuál resultado puede ser. Bueno, si alguien puede explicarlo, ya sabe, me lo envía, se puede ganar 2 décimas. Pero de momento puede ser que en el examen incluso una opción diga algo así. Por ejemplo, el resultado de esta área de superficie es 8pi, considerando teta variando entre menos pi medios y pi medios. Eso sería correcto. Si de pronto dice que es 8pi considerando teta variando entre 0 y pi, eso no es correcto. Porque si varía teta entre 0 y pi, está dando este resultado. Entonces puede ser que ahí en las respuestas estén los dos resultados. Tal vez diga que es esto, diga que es 8pi menos, bueno, no sé por qué puse aquí 13, eso es 16. 8pi menos 16 variando entre quién y quién, tal vez variando teta entre 0 y pi, ¿vale? Si hay alguna pregunta con algún resultado, si hay alguna pregunta con algún resultado, tal vez será así, o si de pronto la pregunta es de completar, ¿cierto? De que usted escriba el resultado, pues usted escriba el resultado y posiblemente ahí habrán dos respuestas correctas evaluadas en el punto, dependiendo del punto, ¿sí? Sin embargo, si esas, por ejemplo, se presenta un problema de estos en el examen, una pregunta de estos en el examen,
esta parte se va a evaluar principalmente en los soportes, de una vez les digo. Es decir, no me interesa a mí mucho cómo está obteniendo esta respuesta, mejor dicho, qué respuesta obtenga, ya sea esta o esta, sino que el procedimiento sea coherente y que esté haciendo bien las cosas. Como les digo, por ejemplo, para plantear para resolver este problema, algo que va a tener bastante peso, bastante importancia, va a ser el planteamiento de la integral. Que la integral tenga que considerarla con algún intervalo u otro intervalo, bueno, eso me va a dar una respuesta u otra, difieren solamente en una constante, pero estaría bastante bien cómo se plantee la integral. Cuando veamos el teorema de transformación, este teorema de cambio de variables, donde habla precisamente de que las funciones deban cumplir con ciertas condiciones para poder hacer el cambio de variables, entonces vamos a tener que a coordenadas polares ponerle unas restricciones, ¿sí? Posiblemente estas restricciones, y algo que puede funcionar acá, es que teta siempre, siempre, siempre tenga que vivir entre 0, el phi tenga que vivir entre 0 y pi. Pero entre menos pi medios y pi. Pero ¿cuál es el problema? Que acá esto vive de 0 a pi vive entre menos pi medios y pi. Perfecto. De menos pi medios a pi medios vive entre menos pi medios y pi. Perfecto, pero ambos están dando diferente. Entonces acá el problema es que si yo, por ejemplo, voy de 0 a 2 pi, esto da 2 vueltas. Esta circunferencia hace 2 vueltas, ¿cierto? Ya lo vimos. Si yo, por ejemplo, ahí hay que tener en cuenta las transformaciones. Si yo, por ejemplo, voy de menos pi medios, ¿qué hace esto? A pi medios hace esto. Si ahora voy de pi medios a pi, de pi medios a pi, hace esto usando reflexiones, ¿sí? Y si voy de pi medios, de pi a 3 pi medios, ahora hace esto otro, tal vez usando también reflexiones. Es decir, si yo doy una vuelta completa en los 4 cuadrantes, esto va a dar 2 vueltas a la circunferencia. Y esto tiene todavía más problemas porque cada punto tiene doble representación, cada punto de la circunferencia. Entonces, algo que podemos notar es que ese ángulo teta, ese ángulo phi, deba vivir entre menos pi y pi, pero pues también habrá que hacer consideraciones dependiendo de la curva, ¿no? Algo importante, muchachos, que esto no tenga dobles representaciones y entonces vamos a estudiar cuando queramos hacer una transformación y por lo tanto un cambio de variables, qué se puede hacer, qué no se puede hacer y qué consideraciones hay que tener. Bien. Por ahora, solamente les digo hay que tener cuidado. Si pueden encontrar una explicación para esto, sería buenísimo. Pero por ahora, estos problemas, si sale algún problema de estos en el examen, donde tenga ese detalle, que si uso simetría o no me dan resultados diferentes, o si le pongo un intervalo u otro me dan resultados diferentes, ¿sí? Entonces, los dos resultados posibles, no cualquier resultado, los dos resultados posibles usando una u otra consideración serán valorados como correctos de momento, valorados como correctos, pero también les digo que eso se va a calificar principalmente en los soportes, ¿sí? Principalmente en los soportes. ¿Bien? Para que lo tengan en cuenta, no sea que después del examen, uy, no, profe, yo no sabía que tocaba escribirlo en los soportes. Bueno, puede ser que esa pregunta no se evalúe como tal en el Teams, sino se califique directamente de los soportes. Entonces, tener eso presente. Acá, cuando uno usa coordenadas polares, de hecho uno puede encontrar varios ejemplos así, muchachos, y siempre va a quedar por ahora la pregunta, bueno, ¿cuál es correcto? ¿Cuál no es correcto? Y de hecho uno puede examinar, hay algunos casos donde hacer una manipulación es correcta y hay otros casos donde hacer la otra manipulación es correcta. Es decir, por ejemplo, anteriormente el problema era usar simetría. Hay casos donde es mejor usar simetría y vamos a obtener un resultado correcto. Hay casos donde es mejor no usar simetría y obtenemos el resultado correcto. Pero ¿cómo saber en qué casos va a ocurrir eso? Bueno, eso lo vamos a estudiar cuando veamos esa parte del teorema de cambio de variables y tiene mucho que ver con las funciones seno,
cómo se define la función seno, el intervalo que se utiliza para poder invertirla, ¿sí? Cómo se utiliza la función coseno y también tiene que ver mucho con la curva, ¿no? Si la curva tiene precisamente esas vueltas. ¿Qué pasa si, por ejemplo, ahora uno acá, en ese tipo de curvas, realmente el valor inicial, por ejemplo, el seno de teta, esto tiene que ver con quién? Esto tiene que ver con el radio. Realmente las vueltas lo está dando la función seno. Por eso vamos a estudiar qué carajo pasa con la función seno. ¿Qué pasa con la función coseno? ¿En qué intervalo se puede trabajar simetría? ¿En qué intervalo es mejor trabajarlo sin simetría? Etcétera. ¿Bien? Por ahora les hago estos comentarios para que cuando ustedes estén haciendo ejercicios no se vayan a pegar una despeinada pensando, bueno, ¿qué fue lo que quedó mal? ¿Por qué este está bien? ¿Por qué este está mal? ¿O cuál está bien? ¿O los dos están bien? ¿Sí? Es posible que encuentren estos resultados. Y repito, más adelante lo vamos a entender cuando estemos en transformaciones, en cambios de variables y estudiando esas transformaciones. Bueno, muchachos, eso sería todo por ahora. El examen va hasta acá, hasta área de superficie. Observen que algo importante y muchos problemas de área de superficie, de una vez les digo, se hacen por coordenadas polares. Por eso el tema viene después de coordenadas polares. ¿Por qué se hace por coordenadas polares? Por la forma que va a salir en la raíz y de hecho eso va a facilitar muchísimo las cuentas. Si ustedes ven, bueno, el otro ejemplo que está por acá, en términos generales, también utilizan coordenadas polares. Entonces, esos problemas van a usar coordenadas polares. Van a usar esas coordenadas polares. La gran mayoría, tal vez no todos, pero en buena parte sí. Y eso sería todo para el examen. El examen entonces quedó para el sábado 20, en las horas de la tarde, ¿cierto? De 2 a 5 quedó el examen. Y bueno, las personas que pronto llegaron un poco después, les comento, el examen, como ya lo habíamos dicho, va desde esa parte de extremos de funciones, es decir, va a extremos de funciones, multiplicadores de Lagrange y va hasta área de superficie. Hasta ahí el examen. Y de una vez para que lo vayan mirando, tengan presente qué es el siguiente examen, el tercer examen. Realmente el tercer examen es bastante corto. En tema viene lo que es integral triple, 14.7, 14.7, integral triple, 14.8, integrales triples en otros sistemas de coordenadas, 14.9, cambio de variables en integrales múltiples. Esa parte, y si ustedes observan, se terminó el capítulo. Es decir, el siguiente examen son solamente 3 secciones. Son solamente las 3 secciones que estamos viendo acá. 14.7, 14.8 y 14.9. Son 3 secciones, pero ya les digo que hay varias cosas que ver ahí. De todas formas, el tema no es que sea muy largo, así que algo que pueden esperarse es que el siguiente examen venga más o menos rápido. Por eso no me parecía tampoco muy conveniente aplazar mucho el segundo examen, porque posiblemente tal vez esos 2 exámenes les quedarían separados por una semana, 2 semanas, no sé. Entonces, esta parte viene muy, muy rápida, así que no se vayan a quedar ahí como sin estudiar esta parte desde el principio.